Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Mi nombre es Aleida Guevara. Soy médico cubana, madre de 2 hijas de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven estoy comprometida con las causas sociales, con las causas de los pueblos que luchan por su libertad, por su independencia. Mi madre me educó así. Me educó con la fuerza y la ternura de mi gente, bajo el ejemplo de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. En este mundo lleno de contradicciones, de lucha, de enfrentamientos, de problemas climáticos, en los últimos tiempos viene algo más a sobreañadirse: el SARS-CoV-2 con la epidemia del COVID-19. Cuando esta epidemia comienza a hacer de las suyas y empiezan a morir seres humanos, toda la comunidad científica se vuelca a buscar soluciones, y entre ellas las vacunas. Claro, crear una vacuna es algo bien costoso. Esto trae como consecuencia que las diferencias que existían ya en este mundo se hagan todavía más grandes, más fuertes, porque hay países que tenían el dinero para hacer las vacunas, otros tenían el dinero para comprarlas, pero había países que no tenían dinero ni para una cosa ni para otra. Y entonces, ¿qué podían hacer? Esperar. ¿Pero esperar qué? Cuando la mayoría de ellos vive en una sociedad capitalista que no genera nunca igualdad social. En 1960, el Che dice una frase muy hermosa. Él dice: vale millones de veces más la vida de un solo ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra. Y eso para nosotros es ley, es un principio inviolable. En un mundo dominado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta quizás indisciplinada. Si ustedes quieren seguirla, por favor, acompáñenos sencillamente con Aleida Guevara. Si me pongo a pensar, yo creo que mi mamá es quizás una de las pocas mujeres en Cuba que tiene 4 cesáreas. Y yo soy responsable de eso en alguna medida, porque vine de presentación de cara. Ustedes saben que los niños cuando van a nacer tienen que hacer un movimiento con su cabecita para provocar el parto. Yo no lo hacía, es decir, estaba así, de cara. Y por tanto, mi pobre madre tuvo que sufrir una cesárea. De ahí 3 más seguidas. En la última, en la de mi hermano Ernesto, se le infectan unos punticos. Y cuando analizo esto de verdad, yo creo que algo pasó, porque mamá, como ustedes saben, es de origen campesino y son muy reservados en su intimidad. Sin embargo, me permitió, con un algodoncito, poder pasarle al puntico de la herida que estaba enfermo. A la misma vez, yo podía hacer con mi hermano muchísimas cosas. Erné era pequeñito pero gordito y yo lo utilizaba como un muñeco. Así que uní esas 2 cosas. Al final decidí ser médico. Quizás por la influencia de mi papá, yo no lo niego, por supuesto. Papi ha sido una gran influencia en mi vida todo el tiempo. Pero a la misma vez encontré que era la manera de devolver a mi pueblo todo el amor y la ternura que me habían brindado siempre, sin ganármelo, simplemente por ser la hija de un hombre que ellos aman. Entonces, de alguna manera, tú tienes que devolver las cosas que recibes. Y por eso, quizás, decidí ser médico. Ya cuando estaba terminando la carrera de medicina, estábamos en el último año, al cual nosotros le llamamos internado. Triunfa la Revolución de Nicaragua y no teníamos tantos médicos como hoy para poderle brindar la ayuda que el pueblo nicaragüense necesitaba. ¿Qué hicimos entonces? El comandante en jefe Fidel Castro se reúne con los estudiantes del último año de la carrera y nos dice quién queríamos ser
internacionalista, es decir, hacer el internado internacionalista. De mi año, 480 jóvenes aproximadamente dimos el paso al frente y fue una experiencia extraordinaria, de verdad. Hay estadísticas que pueden reflejar lo que les estoy diciendo. Desde 1980 a 1989 trabajamos en ese hermano país alrededor de 3.000 profesionales de la salud. Más de 11 millones de consultas externas se hicieron en ese tiempo. Casi 140.000 intervenciones quirúrgicas y aproximadamente cerca de 50.000 partos. Partos, sí. En ese momento me acuerdo del primer parto que me tocó hacer a mí en Nicaragua. Llegué jovencita con mi bata de médico, toda fresquita, delgadita. Y cuando llego allí, me dice el médico, doctorcita, ¿qué usted está esperando? Y yo le digo, mire, estoy esperando que usted me indique qué debo hacer. Arriba hay una mujer que está por parir, hágale el parto. Madre mía, eso fue algo tremendo, de verdad. Pero bien, la vida continúa y en este momento que estábamos ahí enfrascados, trabajando, todos graduándonos de médicos además, llega una amenaza del gobierno de Estados Unidos contra la incipiente revolución sandinista de una invasión. Inmediatamente el comandante en jefe manda a retirar a todas las mujeres. Yo siempre le he dicho a Fidel tío, toda la vida, y se lo seguiré diciendo hasta mi último momento de vida. Y le dije, tío, si sacas a todas las mujeres, esto va a ser muy malo para los compañeros que se queden, porque la mayoría somos mujeres. Entonces los hospitales van a quedar un poco vacíos, qué sé yo, le expliqué. Pero él insistió, dijo, no, hay que protegerlas, tienen que regresar al país. Por tanto, regresamos a Cuba. Regreso a La Habana y empiezo a trabajar en el Hospital Pedro Borrás. Desgraciadamente ese hospital ya no existe, pero era uno de los más viejos hospitales pediátricos del continente latinoamericano. Ahí estaba estudiando mi especialidad de pediatría general cuando llega la noticia de que hay que ir a otras partes del mundo a cumplir misiones internacionalistas. Y bueno, nos reunimos, el equipo, analizamos la situación y la única que tenía realmente posibilidad en ese momento era yo. Entonces, bueno, me fui al Ministerio de Salud Pública y me presenté. Yo vengo para el Hospital Pedro Borrás para cumplir misión internacionalista. Me miraron y me dijeron, bien, le toca a Angola. Digo, ¿cómo? Yo acababa de salir de un país en guerra, Nicaragua, y ahora me iba para otro. La compañera me miró muy seria y me dijo, no, doctora, si usted no quiere ir, no tiene problema, eso no es obligatorio. Esto es totalmente una decisión del médico. Si usted puede y quiere, adelante, si no, no hay problema ninguno. Y yo le dije, no, si ya estoy aquí, vamos para Angola. Y quizás fueron los 2 años más largos de mi vida, pero eso se lo contaré en otra ocasión. El derecho a la salud incluye el derecho a las vacunas, según dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom. Eso es una verdad como un templo. No hay nada que discutir, pero siempre hay peros. A pesar del desarrollo alcanzado tecnológico y científico en la humanidad, no hemos sido capaces de suplir todas las necesidades de vacuna que ésta tiene. En el 2018, más de 140.000 personas murieron por sarampión. La mayoría de ellos eran niños menores de 5 años de edad. El hecho de que hayan niños que mueran por enfermedades perfectamente prevenibles por vacunas como el sarampión, la toferina, cualquiera de ellas, demuestra el fallo de la humanidad. Es imposible pensar en un hecho como esto en pleno siglo XXI. De verdad que para mí como pediatra es como una herida lacerante en el pecho, porque la infancia es lo más hermoso del mundo. José Martí siempre decía que los niños son la esperanza del mundo, porque son los que saben amar. Si bien es cierto que en los últimos años hay mucha más vacuna y que se salvan
entre 2 y 3 millones de vidas de niños, también es real que 1,5 millones de niños mueren anualmente por no tener ningún tipo de vacuna. Las cifras son a veces tremendamente difíciles de poder entender. Imagínense que en un año 20 millones de niños menores de un año no reciben todas las dosis que según la OMS deberían recibir para proteger la vida. Pero lo peor es que 13 millones de esos 20 no reciben ninguna dosis, a lo que nosotros conocemos como niños con 0 dosis. Estas cosas son muy difíciles de verdad de entender. Por eso, realmente uno dice que en pleno siglo XXI ocurran, parece casi un sueño, ¿no? O mejor, una pesadilla, ¿no? La inmunización es una historia de salvar vidas. Realmente es lo que provoca que el organismo se defienda ante distintos tipos de enfermedades. Eso es inmunizarse ante un germen determinado. Ahora, las primeras inmunizaciones que recibimos en la vida las hacemos a través de nuestras madres, ¿sí? A través de la placenta pasan las primeras defensas de nuestra madre al organismo que está dentro de ella. Claro, esto dura los primeros 6 meses de vida. Ahora, ¿qué pasa? En la inmunidad normal del organismo se prepara toda una serie de defensas contra el germen, pero también se provocan unas células que tienen memoria contra ese germen, de manera tal que otra vez te enfrentas a él, pero el organismo ya lo sabe, ya lo reconoce y lo rechaza de inmediato. Eso es lo que también hacen las vacunas, pero evitando el riesgo de muerte, porque ya no tienes que enfrentarte a la enfermedad grave. Entonces, la acción de vacunarse es algo muy importante, porque estás elevando tu inmunidad, tu defensa contra un germen cualquiera. Entonces, si es tan importante para la vida vacunarse, ¿por qué no llegan todas las dosis necesarias a todas partes del mundo? ¿Por qué no protegemos a todos los niños en cualquier rincón del planeta o a personas? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema real que provoca este tipo de situación? ¿Por qué en unos países hay dosis suficiente para todos y en otros prácticamente para ninguno? ¿Tienen ustedes una explicación? La historia de las vacunas es también una historia fracturada por la desigualdad. Lo vimos en el video En Jaque y los números son realmente apabullantes. Mientras la humanidad se debatía entre el dolor y la desesperación por la pérdida de sus seres queridos o por el miedo de ser los próximos en la lista para desaparecer, las transnacionales se comportaban realmente como lo que son, un gran consorcio económico para enriquecerse única y exclusivamente, sin tener en cuenta
el dolor de la gente. Hay una o varias explicaciones para esto. De los 20 laboratorios más importantes del mundo, se concentra el 60% de las ventas de toda la producción industrial de la farmacología. Esto implica que esas empresas puedan entonces dar las políticas de salud universal, porque ellos son los que crean los nuevos medicamentos, las nuevas vacunas y por tanto imponen la política de salud. En un momento de la pandemia, oigan la recomendación que hacía el multimillonario Bill Gates. El financiamiento gubernamental es necesario porque los productos para la pandemia son inversiones de altísimo riesgo. El financiamiento público minimizaría los riesgos para las compañías farmacéuticas y haría que se metieran con todo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado es quien tiene que dar entonces el dinero para asumir los grandes riesgos de una investigación científica. Pero más adelante, este mismo señor recomienda que sea el dinero público, el dinero del Estado, el que compre además esas vacunas. Negocio redondo para las transnacionales de la farmacéutica, ¿verdad? Se desata una competencia feroz entre las compañías farmacéuticas y también entre los estados, porque el primero que llegara a producir una vacuna más eficaz tendría entonces la patente para producirla durante años y eso significa que ganaría muchísimas riquezas, que fue exactamente lo que ocurrió. De las 11 vacunas que la OMS maneja contra la COVID, se sabe que hay 518 contratos para comprar estas vacunas. Sin embargo, solamente 26 de ellos dicen públicamente cuánto es realmente lo que costaría comprar esa vacuna. Las farmacéuticas ejercieron presiones sobre los estados para impedir que estos pudieran decir libremente lo que habían usado para comprar, el dinero que habían usado para comprar esas vacunas. Cuando los miembros del Parlamento Europeo se reunieron para discutir el primer contrato público que tenían de compra de vacunas, se dieron cuenta que faltaban algunas cosas. Bueno, la verdad es que faltaba casi todo. De hecho, digamos que el precio por dosis estaba censurado. El calendario de entrega estaba censurado. La cantidad de dinero pagado por adelantado estaba censurado. La verdad es que se trata de secreto corporativo para proteger empresas por encima de la vida de la gente. Habitualmente, las grandes corporaciones farmacéuticas justifican los elevados precios de sus productos porque dicen que necesitan muchísimo dinero para hacer todas las investigaciones. Y como no tienen la certeza de que vayan a llegar a buen término, esos fondos podrían desaparecer. Y de ahí la justificación para poner precios súper elevados a lo que produce. Sin embargo, como ya hemos visto, no ocurre así con las vacunas del COVID, porque la mayor parte del dinero para la investigación, por ejemplo, fue dada por los estados. También es los mismos estados son los que ponen el dinero para comprar la mayor parte de las vacunas. Entonces, ¿por qué las patentes son privadas? ¿Por qué los beneficios también son privados? ¿Por qué ese misterio? Tendríamos que seguir entonces el hilo del dinero para ver dónde están los verdaderos dueños de esas vacunas. Lo curioso es que si lo analizamos, encontramos dos fondos de inversión comunes a casi todas las vacunas. Ellos serían el Vanguard Group y el BlackRock. Estos fondos de inversiones controlan tanto dinero que según los datos del Banco Mundial estarían por debajo de Estados Unidos y China si ellos fueran naciones. El tema es que si ellos compran la mayoría de las acciones de las vacunas, son entonces los verdaderos dueños de esas vacunas. El sistema de las vacunas refleja en última instancia cómo vivimos en este mundo tan desigual e injusto. Países ricos pudieron comprar hasta 5 veces las dosis que podrían poner a toda su población.
y también reservaron espacios de producción para el futuro. Sin embargo, otros países no lograron obtener las vacunas necesarias para poder inmunizar a toda su población, a veces ni siquiera a la mitad y algunos a ninguno, lo que ponía en riesgo la vida de su pueblo. Miren los datos de la ONU. Según ellos, en el 2022, de las 10.700 millones de dosis suministradas en todo el mundo, solo el 1% había llegado a los países de bajo ingreso. Un estudio del PNUD pone de manifiesto que los países más vulnerables con relación a la vacunación contra la COVID están en África subsahariana. Por ejemplo, República del Congo, Burundi, Chad. Y fuera de África tendríamos a Haití y a Yemen, que no llegan ni a un 2% de cobertura nacional. Cuando uno recuerda que la COVID ha costado prácticamente 7 millones de vidas de seres humanos en este planeta, escuchar esto es realmente insultante. Y al final, aunque haya vacunas de otros países, con la situación que se está viviendo, con el egoísmo que hemos visto, con que se ha comportado el mundo, es ideal que todo el mundo empezó a hablar de que el mundo va a ser distinto y va a haber más solidaridad. En un mundo neoliberal, con toda la fractura que ha tenido el neoliberalismo, todavía ellos tienen capacidad de adaptación como sistema para no cambiar mucho. Y al contrario, lo que van a aprovechar esto es para vender más. Y van a vender caro. Entonces, aunque haya otras vacunas, nosotros necesitamos la nuestra. Para también tener soberanía. Quiero aprovechar para felicitar a Cuba por el exitoso desarrollo de sus vacunas. Vacunas que no solamente han servido al pueblo cubano, pero que con generosidad Cuba ha permitido su utilización por otros pueblos víctimas de la desigualdad en el acceso internacional a las vacunas. Me enorgullece realmente hablar de Cuba, este país del Caribe, pequeñito, una isla del llamado Tercer Mundo, que está bloqueado por Estados Unidos de Norteamérica hace más de 60 años y que en los últimos tiempos nos han puesto en una lista realmente horrible, una lista que no tiene nada que ver con nosotros, de países patrocinadores del terrorismo. Imagínense ustedes de qué estamos hablando. Cuba, un país que en esas condiciones es capaz de crear 5 vacunas contra el COVID. 5 vacunas, fíjense, tremendamente fuerte, digna. Este pueblo es capaz de hacer esas cosas, ¿cierto? Ahora bien, teníamos las vacunas, sin embargo, por cuestiones del bloqueo, no teníamos jeringuillas para poder usar esas vacunas. Y ahí viene la solidaridad. La solidaridad de todos los países del mundo hicieron posible que nosotros pudiésemos vacunar a nuestra población, a más de 11 millones de personas, prácticamente en su totalidad. Y además a paso de conga, rapidísimo, entre 200 y 300 mil pacientes por día. Esto fue algo realmente de epopeya. Pero fíjense ustedes, además, nosotros empezamos a vacunar a los niños mayores de 2 años y eso nos colocó en el primer lugar de la lista de países que inmunizaban a su gente. Miren esto, ¿verdad? Ahora, les voy a decir algo más. Piensen que no solamente producimos vacunas para nosotros, no, también producimos vacunas para ayudar a otros pueblos del mundo. ¿Cómo es posible que Cuba pueda hacer esta epopeya? ¿Cómo? No es de una cosa mágica, no se hace de ahora para ahorita, no. Se ha hecho durante muchos años un desarrollo científico dentro del país. Fidel lo dice en los primeros años de la revolución. Él dijo que el futuro de Cuba tendría que ser un futuro de hombres y mujeres de ciencia. Y lo llevó a la práctica. En los años 80 desarrolla toda la industria biotecnológica cubana. Y esto es lo que pudo ser posible que en poco tiempo podríamos usar esas vacunas. De las 13 vacunas que utilizamos para proteger nuestra infancia, 8 las hacemos nosotros acá en Cuba.
Por eso es tan hermoso ver estas imágenes, que a veces por cotidiana no le damos la importancia que tienen, pero que son de verdad lindas, porque habla del derecho a la salud, del derecho gratuito a sus vacunas. Y como ese derecho, la población cubana lo ejerce y lo defiende.